buenas noches. En nombre del Centro de Investigaciones Tucumán, el CIN de la Fundación Federalismo y Libertad, queremos darles la bienvenida a este evento en homenaje en la memoria de nuestro amigo Marcos Paz Ponce. Bienvenidos a todos ustedes y queremos agradecerles también a la Universidad del Norte Santo Tomás de Aquino por habernos permitido realizar este evento en este ámbito de estos claustros universitarios, para lo cual voy a invitar a que haga uso de la palabra al señor decano de la Facultad de Economía y de Administración de la UNSTA, Víctor Martínez, que nos está acompañando y nos ha brindado una colaboración muy importante para la realización de este evento y que además lo conoció a Marcos y bueno, quiere también darles la bienvenida a ustedes. Así que los dejo en presencia de Víctor Martínez. Bueno, muchas gracias y bienvenido, por supuesto, a nuestra casa. Bueno, como decía Juan Pablo, acá hay como dos grandes motivos, digamos, para recibirlos, ¿no? Primero, de carácter institucional. Nosotros como universidad siempre estamos prestos para poder albergar actividades de estas características y más para honrar la memoria de un empresario que marcó una línea, digamos, dentro de lo que es la actividad acá en la provincia. También ya con Federalismo y Libertad hicimos varias actividades y saben, digamos, de nuestro compromiso respecto a todo lo que tiene que ver con el desarrollo empresarial y estas cosas que son de común interés. Y el segundo aspecto, bueno, también se adelantó un poco Juan Pablo, me parece bien. Tuve la posibilidad de conocerlo, Marcos, trabajar con él, por supuesto mucho menos que aquellas personas que de pronto van a plantear la semblanza. De hecho, gracias a uno de los que va a estar sentado ahí, que es Raúl, tuve la posibilidad de compartir con Marco algunos momentos de trabajo. Y sé sobre bien, sé de esa inquietud que él tenía, digamos, por desarrollar cosas, de la creatividad que también lo caracterizaba de alguna manera. Y bueno, me tocó vivir esos aspectos. También, bueno, compartimos algo con Marquitos, digamos, que bueno, me alegra mucho que esté la familia presente. Y bueno, no quiero quitarles más tiempo, sino nuevamente darles una grata bienvenida para este lugar, que desde ya está siempre la puerta abierta para cualquier otra iniciativa que ustedes consideren, digamos, oportuno poder realizar. Bueno, sin más que esto, porque bueno, venimos a escuchar la semblanza por parte de aquellas personas que lo conocieron mejor, te devuelvo la palabra a Juan Pablo. Muchas gracias. Muchas gracias, Víctor. Seguidamente vamos a compartir con ustedes un video institucional de la Fundación Federalismo y Libertad que les va a mostrar las actividades que realizamos, los propósitos de la Fundación y lo que tenemos para ofrecerles a ustedes con ustedes a la Fundación Federalismo y Libertad. Federalismo y Libertad nació hace 11 años con la firme convicción de fortalecer nuestra democracia y fomentar el desarrollo en el norte argentino. En ese camino, trabajamos con el objetivo de mejorar Tucumán, el país y la región, siempre guiados por la premisa de promover los valores de la libertad. Desde nuestro inicio, contamos con el apoyo invaluable de un dedicado equipo y el respaldo de patrocinantes, empresas y aportantes individuales que apuestan y comparten nuestro propósito. Gracias a ello y a nuestra firme convicción por las ideas de la libertad como motor de cambio, nuestra fundación se ha convertido en una reconocida institución. Nuestros centros y programas son diseñados con la intención de crear espacios de reflexión, trabajo conjunto y diálogo plural, donde se gestan ideas para transformar realidades, incentivando la creación de riqueza, la generación de empleo y más y mejores oportunidades. Buscamos contribuir a la construcción de una sociedad donde la democracia no solo sea un sistema político, sino un compromiso constante con la participación ciudadana. Una sociedad donde el respeto a los derechos individuales sea la norma. Una sociedad donde la justicia y la equidad sean los pilares sobre los cuales se construye el orden social. Una sociedad donde la libertad de prensa sea un valor fundamental. Una sociedad con un gobierno limitado para preservar la libertad y la prosperidad. Una sociedad con igualdad de oportunidades.
Una sociedad donde el Estado promueva políticas públicas eficaces y eficientes al servicio de la gente. Somos el primer centro de estudios de políticas públicas de Tucumán en ser reconocido internacionalmente. Desde el año 2015, nuestra fundación ha sido reconocida como uno de los think tanks más destacados de la región según el Global Go-To Think Tank Index, elaborado por el Lauder Institute de la Universidad de Pensilvania. Federalismo y Libertad integra distintas redes, tanto en el ámbito nacional como internacional. Es miembro de la Red Liberal de América Latina. Es partner oficial de la Fundación Friedrich Naumann para la Libertad. En años recientes, ha expandido sus programas por distintas regiones de América Latina y Estados Unidos, dando lugar al nacimiento de Federalismo y Libertad Internacional. A lo largo de este tiempo de vida, realizamos más de 500 eventos en los que congregamos a más de 25.000 asistentes. Además, desde nuestra área de formación, junto a la Foundation for Economic Education, capacitamos a más de 7.000 estudiantes en cerca de 100 establecimientos educativos de distintas provincias del país. Y solo en el último año aumentamos en un 50% nuestra presencia en medios de comunicación, tanto del ámbito nacional como provincial. Trabajo importante el que hacen para tratar de transmitir las ideas de la libertad en un contexto que es absolutamente adverso. La primera presentación grande que hice fue justamente organizada por Federalismo y Libertad, que no tengo más que agradecimientos a una fundación que siempre me ha tratado tan bien, aún en el momento cuando no era famoso. La verdad que es un tremendo honor, y más en una fundación que están defendiendo principios fundamentales para nuestra República. Gracias a la Fundación y felicitaciones por la persistencia. Pensando en los jóvenes, yo diría que es de las fundaciones más relevantes que tiene la Argentina. Lo que ellos hicieron merece el reconocimiento y la gratitud de ustedes porque está sembrando la semilla de la libertad en la Argentina. Somos Federalismo y Libertad. A continuación vamos a pedirles a los miembros del panel que se acerquen a llegar a la mesa. Tenemos a Solana Colombres, a Eduardo Espejo, a Raúl Ríos y a Horacio Garrix. Personalmente yo conocí a Marcos Paz Pose hace año 1988 aproximadamente. Estaba en segundo año de la facultad. Ese año había empezado mis inquietudes de vocación política, había empezado a militar en la política universitaria. Fui uno de los fundadores de UPAU, Unión para la Apertura Universitaria, una agrupación liberal. Y Marcos, lo conocí en ese entonces, no dudó en ningún momento en apoyarnos, en darnos ánimos, como jóvenes universitarios idealistas en aquel momento, en contribuir permanentemente con nuestro esfuerzo en promover las ideas de la libertad. En ese momento generamos una relación, después una amistad y un gran respeto por su memoria. Es por eso que, en homenaje a él, es que la Fundación Federalismo y Libertad, de nuestro centro especialmente, quiero homenajear a este socio directo de la Fundación Federalismo y Libertad, porque siempre Marcos estuvo apoyando también en la Fundación y siempre a las ideas liberales. Así que es en ese sentido que hacemos este homenaje. Por favor, con ustedes, Solana Colombres va a dirigirles la palabra. Solana Colombres escribió un libro sobre la historia de la Fundación Federalismo y Libertad y también un libro sobre los empresarios más destacados de Tucumán, entre ellos Marcos, al cual le dedicó todo un capítulo. Así que, Solana, por favor. Gracias, antes que nada, por darme el honor de estar acá, hablando de mi amigo. Espero no emocionar. Ya empecé mal. Bueno. Bueno, en cierta medida, gracias a Federalismo y Libertad. Buenas noches a todos. Qué difícil en parte estar acá. Qué difícil y qué grato. Y qué honor, homenajeando al amigo. Tengo que ser sincero, me gustan más los homenajes en vida. Pero bueno, afortunadamente, y gracias de nuevo a Federalismo y Libertad, gracias a José Guillermo y Manuel que me convocaron hace 5 años, tuvimos la bendición de poder homenajear a Marcos en vida. Este es un segundo homenaje, ¿no?
siempre dicen que hay que hacerle homenaje en vida. El contexto, como lo mencionó recién Juan Pablo, fue que los chicos dentro del marco, ustedes saben, de su batalla cultural por las ideas de la libertad, dentro de ese marco, trataba de enaltecer la cultura empresarial, contando historias de los empresarios más notables, destacados, que digamos que ellos encarnan esa cultura, ¿no es cierto? Entonces, ahí fue donde me tocó entrevistar a Marcos en un libro que se llamó, ellos hicieron la crónica que le dediqué a Marcos, la llamé Capitán de Tierra y Mar. Y bueno, fue la primera en orden cronológico, siempre para romper el hielo, que era mi primer libro, era más fácil empezar con un amigo tan querido, pero la última en el índice por una cuestión alfabética nada más. Entonces para mí fue muy sorprendente, porque lo que nos sucede a veces cuando tenemos frente a alguien es que dejamos de mirarlo a veces con asombro, ¿no? Es como que dejamos de mirar, ¿no? Para nosotros, para mi familia, Marcos era un amigo y era familia. Entonces, entrevistarlo, para mí, fue una manera de mirarlo con ojos nuevos, aprender a mirar. Y fue ir, en verdad les digo, de perplejidad en perplejidad, de asombro en asombro. Así que bueno, en parte quiero compartirles esa mirada nueva, o sea, hay que aprender a desarrollar, a aprender a mirar de nuevo a las personas y poder ver lo grandioso que puede haber en las existencias que nos rodean, ¿no? Y cuando están entre nosotros. Entonces, estamos acá, estoy acá para rendirle, intentar que a través de un pequeño raconto hacer un homenaje, homenajear a nuestro amigo, al padre, al empresario, y me decía, ¿qué tarea tan difícil? En virtud de su vasta existencia. Entonces, releyendo algunas palabras de mi crónica, bueno, retomando esas palabras, se me ocurrió si esto es posible, dividir a Marcos, si esto fuese posible, en 4 elementos, los elementos que componen nuestro mundo. ¿Saben, no? El agua, ¿cómo están aquí? El agua, el aire, la tierra y el fuego, como una forma de ordenar este homenaje, ¿no? En primer lugar, para mí, Marcos era de agua. Y ahí radica mi primer asombro, mi primer perplejidad, porque tal vez muchos que lo conocen, algunos no, saben que cuando Marcos tenía 20 años, entonces en esa época se usaba hacer la conscripción, y te sorteaban, salía que toca, ¿no? Y a Marcos, cuando el número máximo era 1000, le tocó el número 997. O sea que ese número no solamente te crucificaba, sino que además te destinaba a la conscripción más larga, a la colimba, como se decía, es decir, la marina. En aquellos tiempos, y no hay que jugar las épocas de hoy, mirar las épocas de hoy con los ojos de... hay que jugar los tiempos pasados con los ojos del pasado, ¿no? Se usaba que algunas veces cuando una persona era influyente, bueno, intervenía un poquito para hacerte zafar de ese destino, ¿no? Un poco tan ímprobo, pero no fue el caso de Alberto Paspose. Alberto pensó que era una excelente idea para un joven de 20 años, si necesitaba encontrar un rumbo, ¿qué mejor forma de encontrar un rumbo que marcarse, ¿no? Así que allí fue Marcos a bordo embarcado en el buque Capitán Canepa, él que era tan ballito, ¿quién se hubiese imaginado? Los rincones más australes del mundo. Navegó por el Beagle, por el Cabo de Horno, por Malvinas, llegó hasta la Antártida. Por supuesto, en una región donde son famosos los vientos, son los vientos más, realmente algo épico, ¿no? Entonces, de ese destino volvió disciplinado y ordenado según sus palabras y listo para asumir las responsabilidades que por su posición en la familia y en la sociedad le tocaban, ¿no? Pero también me gusta usar la imagen del agua, en cuanto el agua a veces es un símbolo de lo cambiante, de lo adaptable, de lo lábil, de lo cambiante en el mejor sentido, ¿no? Porque la vida es cambio. Y creo que Marcos esto lo entendía muy bien. Entonces Marcos, y también tenía una gran capacidad de adaptarse, ¿no? Como caballero que era.
Entonces, en ese sentido, Marcos tenía una sorprendente capacidad de moverse en los círculos más conspicuos, en lo que le tocaba moverse como, no sé, el directorio del Centro Azucarero Argentino, o también en el campo, ser un hombre de campo más, o a veces le tocaba mediar con problemas del sindicato y era como si fuese un compañero más de los sindicalistas, que era muy querido entre los sindicalistas, y siempre moviéndose como un pez en el agua. Pero Marcos también era acuático para los emprendimientos. Pasó de tener una escuadra cuando tenía 20 años, que fue su primer gran negocio para cortar árboles, a, no sé, después a fundar hacer desarrollo inmobiliario, tener un inmobiliario con sus queridísimos primos, después fundar una financiera se convirtió en un banco, y después, por supuesto, en su amado Ciambón, soñar y realizar un emprendimiento, un desarrollo inmobiliario que fue único en su tiempo y al día de hoy, que fue imaginar en esas tierras tan hostiles a un campo de golf, soñar un campo de golf y realizarlo. Pero también Marcos, el segundo elemento que querría evocar, tal vez el que menos asociamos con Marcos, es que Marcos era de aire. Porque Marcos no solamente era hijo de Alberto Paspose, un empresario, hábil empresario, y también un adelantado en la tecnología, en la informática, en aquellos tiempos, sino que Marcos era hijo de Marita. Y también pues, del lado de Marita había heredado su pasión por las letras y por las artes. Muchos tal vez acá, veo muchas caras amigas, habrán tal vez tenido la suerte como yo, de escuchar a Marcos recitar a Borges con esa voz rotunda que tenía, ¿no? Yo no me olvido cuando Marcos recitó el poema Conjetural en mi mesa, ¿no? Realmente era un placer. A mí me había sorprendido porque no imaginaba esa faceta de Marcos. Y Marcos también había sido como un pintor en ciernes, un artista plástico en ciernes, y esto por la boca del mismísimo Aurelio Salas, el gran pintor tucumano que fue su maestro y vio grandes habilidades de Marcos para el arte. A mí me gusta pensar en los universos paralelos, ¿no? Y a veces pienso que en algún universo paralelo Marcos hubiese triunfado en los salones de más importantes de arte del mundo, hubiese sido un gran pintor, porque si hay algo que Marcos tenía era el amor por la excelencia. Así que lo que hubiese hecho, lo hubiese hecho seguramente bien. Tal vez no se pudo dedicar al arte ni al recitado, pero sin embargo, siempre yo digo que la vida tiene revanchas, o no sé si lo habrá visto de esa forma, pero Marcos, en silencio, sabemos que no era muy dado al autobombo, dedicó parte de sus energías y de su capital a apoyar y financiar muchas de estas causas, no solamente ligadas al arte, sino causas nobles. Me consta, el Cotolengo de Orione, el Museo de Arte Sacro, que está su amiga Sara, que tanto él la quería, y a otras causas de las que seguramente nunca nos enteraremos, ¿no? Marcos también era de aire porque era capaz de mirar al cielo y soñar. Pero Marcos, el tercer elemento que quisiera evocar, es que Marcos era fundamentalmente de tierra. Y esto en muchos sentidos, ¿no? Marcos era de tierra si, no sé, no hay que ser lingüista para darte cuenta que cuando Marcos hablaba, su sistema de razonamiento, su logos, era un sistema compacto y lógico. Marcos era un razonador empedernido. Y eso no quita que casi emulando al lema de la Universidad de Tucumán, con los pies en la tierra y la mirada al cielo, Marcos tenía los pies enclavados en la tierra, como todo lo emprendedor tiene que tenerlos, ¿no es cierto? Y Marcos también era de tierra de forma más literal, por ese amor enorme que él tenía a su tierra, y cómo ese amor lo unía a un hilo invisible y sólido con su familia, con su tierra, el Ciambón. Él se sentía muy orgulloso de la lucha que había emprendido por el ingenio San Juan con
con sus primos, los Pasposes, y él siempre evocaba eso con muchísimo orgullo, como uno de los momentos más altos de su vida, ¿no? Entonces, pero no solamente se sentía unido a sus contemporáneos, sino se sentía unido también a sus antepasados, a los que lo habían precedido y a los que lo seguían. Marcos también era de tierra, porque si observamos la etimología de la palabra humilde, viene de humus, tierra. Y Marcos era una persona muy humilde. Como decíamos con mi hermana Luciana, tengo que llorar. Marcos era una persona capaz de contemplar la vida de los otros. Siempre venía a casa y nos contaba y hablaba de sus hijos con muchísimo orgullo, no tan por nombrar, y de sus nietos. Y en cada uno observaba como si fuese un científico con un microscopio, algo que lo dejaba perplejo y lo comentaba. Y hacía lo mismo con los amigos y con la gente que pasaba por su vida. En verdad, como decíamos con Luciana, nunca lo escuchamos criticar a nadie, al contrario, él tenía esta capacidad de contemplar la vida de los otros y admirarse. Creo que él había entendido que no se puede vivir plenamente sin los afectos, más allá de su lado empresarial que lo tenía tan desarrollado, ¿no es cierto? En fin, de nuevo, con los ojos en la tierra, con la mirada en el cielo y con los ojos en la tierra. Y me estoy viendo en la última parte. Bueno, fue muy lindo verlo, para mí, como ya me sentía, a pesar de que tengo unos años menos que Marco, ya me sentía a una par, compartir tantas mesas familiares con él y descubrir tantas cosas que me dejaron grabadas, me quedaron grabadas en el corazón. Lo vi en los últimos años vivir con una plenitud, de nuevo con el hecho de haber reflotado su gran amor, como decía Moni, con su vida afectiva, con sus querencias. Eso fue como algo que realmente es un gran consuelo, ¿no? Y bueno, por último, perdón, casi me olvido de elemento, que el último, Marcos, era de fuego. Y creo que va de suyo de mencionar por qué, por la pasión y la vehemencia que ponía en cada cosa que hacía. Y me olvidé una cosa, perdón, por cómo se prodigaba a sus proyectos y a sus afectos, ya sea desde su banco hasta su queridísimo desarrollo inmobiliario en el Zambón, hasta, este es el afecto que no me quería olvidar, Juan Pablo, y Manuel, hasta cómo puso su pasión en difundir las ideas liberales en las que creía firmemente como motor para el bienestar, para el bien común, fundando la UCD en cada cosa que hacía y en las personas que lo rodeaban, ¿no? Entonces fue una gran alegría verlo tan pleno en su vida afectiva, en todos los aspectos de los últimos años. Entonces quisiera cerrar este pequeño raconto con las palabras de Mario Vargas Llosa. Él decía: no hay espectáculo más triste que las personas que se mueren en vida, que pierden las ilusiones y empiezan a esperar la muerte. Y agregaba que hay que vivir de tal manera que la muerte nos encuentre vivos. Aunque nos duela no tenerlo, que el consuelo de haberlo visto partir más vivo que nunca. Entonces creo que queda a sus hijos, a sus amigos y a todas sus querencias el legado y la vara alta para continuar con este legado, ¿no? Y darlo todo hasta que nos quede el último aliento. Gracias. Muchas gracias, Solana. A continuación, tiene la palabra Eduardo Espejo, un amigo también de Marcos, y bueno, lo conozco a Eduardo gracias a Marcos también, así que bueno, lo vamos a dejar que lo cuente. Bueno, yo no tengo la facilidad de palabra que tiene Solana, yo voy a leer, ¿sí? Me
Me honra profundamente recibir esta invitación de la Fundación Federalismo y Libertad y la UNSTA para participar en este homenaje tan sentido. A mediados de los años 80, mi vida dio un giro inesperado. Fue el Sagrado Corazón de Jesús, a través del padre Fosbury, en ese momento el rector de esta universidad, quien me rescató de un abismo de adicción terminal y ateísmo. Lo viví como un renacimiento. Era como si un amanecer iluminara de repente cada rincón oscuro de mi existencia, dándome una nueva oportunidad de vivir. Unos meses más tarde conocí a don Marcos Paspose, y así comenzó una amistad que se extendió durante casi 40 años. Fue una conexión tan profunda que estoy seguro de que perdurará más allá de esta vida, cuando nos volvamos a encontrar en ese lugar donde ya me esperan mis amigos. Puedo imaginar a Marco ahora disfrutando de la compañía de Peli y Saraspe, reviviendo aquella comida inolvidable que compartimos después del homenaje que organizamos en la Fundación Saraspe para él, para el arquitecto Sacristi y su discípulo César Peli. A Marco le fascinaban esas tertulias íntimas donde el arte y la inteligencia se entrelazaban, creando conversaciones profundas y memorables. Y también fue un aportante de la Fundación Saraspe. O sea, yo soy el presidente de la Fundación Saraspe y Marcos aportó también a la Fundación Saraspe. Aparte, lo quería mucho al maestro. Desgraciadamente el maestro se nos fue el año pasado. ¿Sí? Y el anteaño pasado, el padre Fosbury. O sea que es un riesgo enorme ser amigo mío. Los últimos 3 años han sido... Y el año pasado estaba en el homenaje en la Juilliard School en Nueva York por el fallecimiento del maestro Saraspe, ¿no? Bueno, yo antes daba charlas de tecnología, y no esto, pero bueno. Nuestra amistad trascendía lo profesional, aunque oficialmente era un consultor técnico externo. Nuestra relación iba mucho más allá de lo laboral. Nunca tuve una relación de dependencia con las más de una docena de empresas que componían el holding dirigido desde la mesa de los puestos. Esa distancia, esa libertad para observar y contribuir desde afuera, paradójicamente fortaleció aún más nuestro vínculo. Hoy quiero destacar no solamente los logros, sino la profunda humanidad de Marcos, que se manifestaba en cada proyecto y desafío que enfrentábamos. Recuerdo una sequía devastadora a finales de los 80, y aquí el amigo, 89, menos mal que lo tengo al historiador, redujo casi a la mitad la producción de caña de azúcar. Los ingenios tenían que producir, obviamente, la mitad de kilos de azúcar, con los mismos costos fijos. Un reto enorme. En ese momento propuse, entre otras cosas, cambiar el sistema informático, algo que fue bastante audaz. O sea, migrar de los costosos sistemas informáticos de IBM a sistemas abiertos que operaban sobre Unix, con aplicaciones escritas en lenguaje C, una tecnología emergente que más tarde sería la base para la creación de Internet. O sea, estamos hablando de los 80, ¿sí? El lenguaje C, que es el lenguaje que se ha escrito todo lo que está hoy en las redes, en Internet, en todo. Hacía 2 años que se había homologado cuando nosotros lo usamos para hacer ese aplicativo para el ingenio. Realmente era una locura. Este proyecto se llevó a cabo en total discreción,
Recuerdo el día que presentamos la iniciativa a los empleados del ingenio. Marco me pidió que el mensaje fuera contundente. Así que yo le dije a los empleados, este proyecto es como un tren. Pueden subirse, dejarlo pasar o ponerse delante del tren. Pero el tren no se va a detener. Al final de la reunión, Marcos me dijo, estuvo muy bien, muy gráfico. Y efectivamente, una semana después estábamos despidiendo al gerente de sistemas del ingenio. O sea, se puso delante del tren. O sea, a ver, los cambios en aquella época eran muy complejos, en todos los aspectos, ¿no? Entonces, había que tener mucho coraje para hacer eso. Y Marcos se jugaba todo en eso, porque se jugaba su prestigio como empresario, su prestigio personal, se jugaba su dinero, ¿sí? O sea que no era poca cosa. Este proyecto se llevó a cabo y bueno, fue exitoso eso. O sea, en realidad no teníamos margen. No teníamos margen para fracasar. Porque todos le habían dicho a Marco, lo que estás haciendo, sacar los servidores IBM, es una locura. Y creo que sí lo era. Pero era necesario. Y entonces estábamos muy expuestos a ese fracaso. Pero bueno, Dios quiso y salió bien. O sea, no todas las cosas nos salieron bien, por supuesto, ¿no? O sea, tuvimos tropiezos muchos. Algo que quizás no se conoce mucho es que Marcos era muy curioso y no se iba a quedar mirando desde afuera esos misteriosos sistemas informáticos. Así que me pidió que le enseñara a programar. Y pronto llegó a escribir sus propios aplicativos en lenguaje C y consultas con SQL. En esa época éramos muy pocos los que conocíamos esta tecnología. Organizábamos cursos en la Bolsa de Comercio de Tucumán para capacitar gente, porque necesitábamos personas que nos acompañaran en todos estos desafíos. O sea, estos sistemas informáticos había que mantenerlos, seguirlos. Entonces, inventamos unos cursos que dábamos en la Bolsa de Comercio, a donde formábamos los gerentes de sistemas de las distintas empresas que nos habían seguido en esta patriada y otorgábamos 2 becas por cada universidad. O sea, 2 becas a la UNSTA, 2 becas a la Tecnológica, 2 becas a la UNT. Y era una beca a los mejores egresados de ese año, ¿sí? Egresados en informática. Porque todavía en ese momento no se enseñaba en la universidad esta tecnología. Entonces nosotros agarrábamos los mejores recibidos y los becábamos. Los becábamos porque después los necesitábamos, ¿sí? Y ahí fue que surgió la idea de hacer esto, o sea, dejar la tarea educativa para la universidad, como correspondía. Y nos contactamos con Juan Pablo Bustos Tames, que aparte de abogado en su día, es ingeniero en sistemas. En ese momento estaba en el centro de estudiantes y bueno,
él realmente creyó en nosotros y pudimos hacer el primer laboratorio de Unix, digamos, de esta nueva tecnología, con una máquina que donó Marcos y que se instaló ahí en la universidad. Bueno, a partir de ahí ya hubo después más profesionales que sabían de todas estas cosas. Al recordar estos momentos no solo celebro los logros alcanzados, sino el espíritu y la visión de un hombre que entendía que el verdadero éxito reside en la capacidad de transformar desafíos en oportunidades y en hacerlo siempre con una profunda humanidad. Tuvimos que tomar muchas decisiones que eran, digamos, jodidas. Hacer que la empresa sea rentable significaba atacar muchas cosas. Quizás un poco lo que está pasando con el gobierno actual, ¿no? Y había que tener una gran firmeza. Y de eso se encargaba Marco. Marco era la piedra, la roca, ¿sí? Yo quizás era solamente el técnico, ¿sí? Cuando el día terminaba y queríamos seguir trabajando, porque Marco era incansable, teníamos dos opciones. Si necesitábamos una computadora, íbamos a casa a cenar y continuábamos en su escritorio. Y si solo necesitábamos intercambiar ideas, nos íbamos a comer a Harris. Y en momentos críticos, nos íbamos un viernes por la noche a Ciambón y volvíamos los lunes por la mañana. Realmente yo celebro haber tenido tanto tiempo con él, ¿no? Creo que he sido un privilegiado, un bendecido, ¿no? Inclusive por ahí nos criticaban o me criticaban, que decían que yo le llenaba la cabeza a Marcos. Y lo que lo conocimos sabemos perfectamente que a Marcos no se le podía llenar la cabeza con nada. O sea, él sabía muy bien lo que quería, todo, ¿no? Entonces, y no hacía falta, porque él tampoco me llenaba la cabeza a mí. O sea, pensábamos igual, teníamos, digamos, lo que llaman una sintonía fina, ¿sí? Entonces, era todo mucho más fácil. Nunca discutimos. Y eso que tanto él como yo tenemos un temperamento muy fuerte. Hola, ¿cómo está? Y él tenía otra parte que era su humildad, ¿no? Yendo al Ciambón, que nos conversábamos de todo, y obviamente que él me hablaba de cómo mejorar la estadía en el Ciambón. Entonces, buscando reducir los gastos y aumentar el confort en las casas del Ciambón, Marco financió la construcción de un calefón solar y un sistema de calefacción por convección natural de aire, con una caldera alimentada por biocombustible. Todo funcionaba sin bomba ni ventiladores, sin consumir energía eléctrica, gas ni combustibles limpios. También implementamos una tarjeta magnética para el acceso al club y que servía para consumir todos los servicios: bar, restaurante, pileta, el fee de cancha, alquilar caballos, etc. En forma independiente cada miembro de una familia, o sea, de una cuenta. Hubo que importar los lectores de las tarjetas y las tarjetas magnéticas. O sea, en ese momento no existía. Y así habíamos hecho la tarjeta de débito. Entonces,
Esas cosas, por ejemplo, o sea, él, ¿qué es lo que hacía? Planteaba la necesidad y yo tenía que buscar la solución. Y si yo no la tenía, bueno, tenía que buscar quién la tenía y así buscar a algún especialista, y que lo llegamos a hacer con especialistas de Estados Unidos para hacer el azúcar golden, por ejemplo. ¿No? Lo que sí no tenía era la posibilidad de decir esto no se puede. Había que poder. Era un apasionado de la trazabilidad, el control en tiempo real, el control por oposición de intereses, la eficiencia y la eficacia. No le gustaban los promedios, porque ocultaban a los mejores y a los peores. Como si se tomara examen a 40 alumnos y luego se publicara solo el promedio del curso. Él quería ver a los que sacaban más de 8 y a los que obtenían menos de 4 y analizar el porqué. Cuando yo le propuse hacer la trazabilidad de la cosecha de la caña de azúcar, anotando no tan solo la finca de donde venía la caña, que era lo que se utilizaba para liquidar, sino el tablón y la sección. A tal punto que a mí me apodaron en el ingenio, me decían finca, sección, tablón, porque yo estaba con esa estupidez, ¿sí? Ese fue el primer sistema de trazabilidad que me llevó después a escribir el primer libro sobre trazabilidad 10 años después. O sea que gracias a que Marco me bancó en todas esas cosas, locura que decían todos, yo pude hacer lo que hice después. Yo a eso lo recuerdo muy bien, porque Sengares, que era el que manejaba todas las fincas, era un lugar que ni siquiera se conversaba en la mesa del directorio del ingenio. O sea, era algo que estaba allá con ingenieros agrónomos, qué sé yo. Y bueno, tuvieron la mala suerte que llegué yo y fui ahí. ¿Sí? No me querían. Pero bueno, había que hacerlo. Después de hacer un seguimiento económico del proceso de fabricación de azúcar, descubrimos que se podía reducir el costo de producción en cada etapa introduciendo sistemas para ahorrar energía. Este éxito nos llevó a tener un sobrante de 300 kWh en la usina de sobrante de energía. Entonces, Marco me preguntó qué podíamos hacer ahora con toda esa energía que nos sobraba. Claro, no la podíamos ni guardar, ni estoquear, ni nada. En aquella época tampoco se podía vender, porque intentamos venderle a la Robert Bosch, que era una fábrica que estaba al lado, y Agua y Energía dijo que si la Robert Bosch nos compraba la energía en la zafra, ellos no le vendían la energía durante el periodo interzafra. Bueno, las cosas cambiaron hoy. Hoy la energía es tan escasa que ahora se la busca bajo la tierra. El asunto es que él me dice, bueno, ¿cómo podemos hacer para convertir esa energía en dinero? Decidimos fabricar hipoclorito, que era lavandina, ya que casi la totalidad de su costo es la energía que se aplica a una cuba con salmuera. Realizamos un análisis técnico y económico del proyecto que arrojaba una excelente tasa interna de retorno. En ese momento yo trabajaba a la par de Eduardo Garbich, que
sido ministro de Economía hasta diciembre, Carlos Pucci. O sea, ellos eran los economistas y yo era el técnico, ¿sí? Pero yo también inquieto me puse a estudiar economía, aprovechando los maestros que tenía, que eran los mejores, porque Garbage y Pucci fueron excelentes. El asunto es que en el análisis del mercado, cuando uno hace una evaluación de un proyecto, tiene que hacer una evaluación técnica, económica, financiera y de mercado y de riesgo. Bueno, de eso sabe más él que yo. El mercado creo que sabe algo. Creo que soy titular de una cátedra. Y entonces yo hice un análisis de mercado y vi que el mercado estaba abastecido por sobrante que tenía papel de Tucumán. Porque el papel de Tucumán utilizaba el hipoclorito para blanquear la pulpa. Pero yo hice un espionaje industrial y determiné que en pocos meses iban a entrar, ya no iban a vender más, sino que iban a necesitar comprar. Se lo dije a Marco y este análisis llevó a que Marco, un fin de semana, mientras jugaba al golf con el ingeniero Horacio Poviña, miembro del directorio de papel de Tucumán, le ofreciera el hipoclorito que pensaba fabricar. Y Horacio le dijo que no tenían dónde guardar el sobrante que tenían de hipoclorito en papel de Tucumán. Marcos me llamó ese lunes para retarme por el papelón que le había hecho pasar. Pero 6 meses después convocó una reunión de la mesa de los puestos, sin explicar el motivo. Fue entonces cuando contó que me habían regañado por mi análisis de mercado y que ahora Horacio Poviña lo había llamado para arreglar la compra del hipoclorito, porque iban a tener faltante. Ese era Marco. Me felicitó y reconoció delante de toda su gente que me había retado, y él no tenía ningún problema en decir me equivoqué, y encima cuando me estaba retando mal, y yo insistía en el análisis que yo había hecho, me dijo, y encima es terco, no va a reconocer. Bueno, y después él lo reconoció. Una anécdota más que también lo pinta de cuerpo entero. Cuando Ayudín nos cambió una cláusula fundamental que arruinaba nuestro negocio, le dije a Marcos ese viernes al salir de la reunión, mientras volvíamos al Hotel Dorá en Buenos Aires: tenemos un grave problema. Y él me respondió: no tengo dudas que la semana que viene me va a sorprender con una solución genial. Ahí entendí que no teníamos un problema, el problema era solo mío. Él ya estaba pensando en su partida de golf del fin de semana. Ese era Marco, un apasionado por el golf, la pesca y el arte. Y profesionalmente le encantaban los desafíos, especialmente los proyectos inmobiliarios. Para terminar, quiero dirigirme a Marcos, Sofía, Susana, Ximena. Debemos asumir los proyectos y sueños de él para que pueda mirarnos con orgullo desde arriba. Mamá Susana, gracias por haber construido junto a Marco una familia tan hermosa. Porque los hijos no salen buenos por casualidad. Se los educa con valores y el ejemplo, para que sean
buena gente. María Inés, gracias por haber hecho tan feliz a mi amigo en su último tramo de vida. Gracias Padre Fosbury, gracias Sagrado Corazón y gracias a todos ustedes por estar aquí. Muchas gracias Eduardo. Ahora con ustedes Raúl Ríos, a quien también conocí con Marcos de por medio, va a contar su experiencia con respecto a nuestro homenaje. Buenas noches. A Marcos y a la familia Paspose, o con Marcos y la familia Paspose nos conocemos desde toda la vida, ¿no? Yo recuerdo de muy chico, no íbamos a salir de vacaciones ese año y Marcos muy generosamente prestarnos la casa del corte, habrá tenido 6 o 7 años y iba de visita, con lo cual quizá ahí ya vienen mis primeros recuerdos de Marcos, ¿no? Y bueno, nada, hemos sido compañeros con Marcos, Ximena con María Julia, Viviana con Sofía, entonces a lo largo de la vida hemos compartido mucho. Yo la verdad soy un gran agradecido porque además de todo esto, Marcos fue un soporte en muchos momentos de mi vida, quizá el más importante es mi primer trabajo. Pero vamos a ir un poquito más atrás, ¿sí? Acá, cuando me habían invitado a hablar sobre Marcos, algunas cosas o anécdotas que lo definieran como persona, ¿no? Que nos ayudara a conocerlo, y algunas cosas que por ahí la mayoría de ustedes, cada uno ha tenido su vivencia, ustedes no podrán sorprenderse o no con alguna de las cosas que les voy a contar, ¿sí? Tratar de trazar un perfil de Marco, todo esto después van a ir apareciendo las anécdotas. Luego, era un emprendedor, un visionario, le gustaba trabajar en equipo, liderando el equipo, era muy generoso, tenía un don de gentes. A mí siempre fue una de las cosas primeras que me impresionó de él, realmente no hacía acepción de personas, y era una persona muy comprometida con sus ideales, cosa que no es fácil. Era una persona comprometida con sus ideales y lo demostraba con su billetera, digamos, ¿sí? Paso ahora a contarles un poquito, ¿sí? Primero, una anécdota cuando estábamos en el colegio. Por allá está Hernán, que era el presidente de nuestra promoción. Teníamos un problema, 17 años, crisis vocacional, en general, nadie sabía qué iba a hacer de su vida. Y decíamos, bueno, pues no hacemos un curso de orientación vocacional. Bueno, buenísimo, comentamos esta idea, no recuerdo cómo, terminamos conversando con Marcos de la idea, y él toma la idea, la potencia de la idea, y dice, bueno, ¿por qué un curso de orientación profesional para el Colegio del Sagrado Corazón? ¿Sí? Pues no hacemos algo más grande. ¿Por qué no invitamos a los mejores exponentes en cada profesión de la República Argentina a que vengan y le cuenten a los estudiantes de secundaria de último año de Tucumán sus experiencias para que ustedes puedan decidir? ¿Sí? Bueno, así fue que con el apoyo de Marcos convocó un equipo, entre ellos el principal, conocido por la Fundación Severo Cáceres Cano, que se encargaba de la parte de organizar esto. Invitamos y pasaron por este curso, como les repito, llenábamos el salón de actos del Colegio Sagrado Corazón y habíamos invitado a todos los que iban a egresar, a todos los que podíamos, de los que iban a egresar en ese año en Tucumán. Bueno, uno de los primeros invitados, Pascual Mastelone, dueño de la Serenísima y declarado en aquel momento empresario del año. Gabriel Dreyfus, que probablemente el publicista más famoso de la República Argentina, había ganado varios premios Clio y había hecho la campaña de Raúl Alfonsín. Entonces la gente venía, nos contaba su experiencia de vida y nosotros teníamos la oportunidad de escuchar de primera mano vivencias que nos permitían decidir sobre si nos gustaba o no esa profesión en función de lo que había que estudiar y de lo que íbamos a tener después. Juan Carlos de Pablo, que en aquel momento contaría con 40 años y
yo creo que fue uno de los que en mi caso influyó mucho en mi vocación de economista, porque era muy divertido, no porque sea tan bueno como economista, me confundí un poco, pero estoy muy contento igual con la elección. Roberto Cortés Conde, para quienes son historiadores, un historiador económico, filósofos, también algunos tucumanos, como en aquel momento recién llegado de su especialización médica Ramiro Castellano, que nos habló de la medicina, y así lo que era la pequeña idea de un curso de orientación vocacional, Marcos lo transformó en un gran evento a nivel provincial, trayendo los mejores exponentes a nivel nacional con el apoyo del Banco ASFIN, ¿no? Y Marco a la cabeza. Bueno, después quizás abusamos un poco, porque la siguiente idea, o sea, abusamos de la generosidad de Marco. Fuimos de gira de Quinto a Bariloche, ómnibus 2 días, un cassette, Mónica Pose. Escuchamos Mónica Pose, ida y vuelta, 40 veces, todos enamorados de Mónica Pose. Entonces, llegaba la semana del colegio, decimos, bueno, ¿qué vamos a hacer? La traigamos a Mónica Pose. Entonces, ahí una vez más Marco, muy generoso y desinteresadamente, nos dio su apoyo para que la traigamos a Mónica Pose. Salió bien, le quisimos devolver la plata, era un buen evaluador del riesgo, confió en nosotros, nos prestó el dinero y después cuando le quisimos devolver no quiso aceptar la devolución, ¿sí? Así que bueno, también, digamos, en esto, digamos, muestra el espíritu de generosidad, acompañar a los jóvenes, jugarse, nada, en algunos casos comprometiéndose personalmente, como en el caso del curso de orientación vocacional, y en otros dejándonos hacer a nuestro criterio, como fue con lo de Mónica Pose. Después yo decía, una persona comprometida con las ideas liberales. Bueno, yo fui el fundador de UPAU en Ciencias Económicas, Juan Pablo en la UTN y en Derecho, no sé si en los dos lados o en la UTN. Bueno, UPAU que defendía las ideas liberales en una facultad que era por lo menos complicada. En el caso de mi facultad, ahí es donde nació el Ejército Republicano del Pueblo, o sea, siempre la izquierda tuvo mucho peso en la política, con lo cual aparecer con ideas liberales y de derecha era un proceso complicado. Tuvimos el apoyo de Marcos, que nos acompañó en esto, y no tan solo fue con UPAU, fue con la militancia en la Unión del Centro Democrático, fue con los inicios de la Fundación del Tucumán, donde la Fundación del Tucumán tenía en sus ideales difundir las ideas liberales en nuestra región, ¿sí? Y Marco ayudó mucho en ese proceso, gracias a su apoyo, no tan solo estaban Severo y Valeriano García, vino Saúl Lizondo, tuvimos varios economistas destacados que trabajaron en ese momento, ¿no? Y por sobre todas las cosas, digo, porque por ahí no se entiende, Marco en ese sentido era un luchador y se puso al hombro, él solo, lo que fue AIP, ninguno de ustedes quizás lo recuerden, Acción para la Iniciativa Privada, era el promotor en nuestra zona de Acción para la Iniciativa Privada, y era, digo, hoy puede sonar un poco raro, era una batalla cultural de hacerle entender a la gente la importancia del sector privado. Estábamos en finales del gobierno de Alfonsín, todo era socialdemocracia hacia la izquierda, digamos, ¿no? La socialdemocracia era la armada derecha que teníamos, y Marcos batallaba culturalmente. Yo participé en muchas de las reuniones con periodistas, con empresarios, tratando de difundir las ideas liberales y de la iniciativa privada acá en Tucumán, ¿sí? Bueno, después, en mi caso, después de lo de AIP, yo ya me fui a estudiar a Barcelona, y terminando mis estudios, le escribí una carta a Marcos diciéndole que un poco que quería volver y si había una posibilidad de trabajo, y él me dijo que sí, que vuelva y que nada, digamos, ¿verdad? Que ya vamos a ver qué hacíamos. Que, o sea, me dio toda la oportunidad de volver, y después, gracias a Dios, bueno, a unas muy buenas experiencias laborales.
que no vienen al caso contar. De ahí puedo contar lo del Banco Asfin, pero no me quiero detener mucho en el Banco Asfin, sino en un pequeño detalle que por ahí permiten entenderlo mejor a Marco. Con el Banco Asfin creo que fue un impulsor del desarrollo de la economía de Tucumán y realmente el dinero es a la economía como la sangre al cuerpo. Si el dinero no circula, el cuerpo se muere, ¿no? Entonces, desde el banco esto creo que lo entendió bien, pero fue más allá del banco y quizás algunos de ustedes recuerden algo de esto. Marcos tenía el banco y pensaba más allá e intentó armar, dio los primeros pasos, creo que llegó a consolidarse, no llegó a funcionar, una compañía financiera en Suiza, pero que esa compañía tenía que estar integrada por los principales empresarios de Tucumán. No la quería para él, la quería para Tucumán, diciendo que esta compañía, de alguna manera, estamos hablando principios de los años 90, tenía que ser el pie de los empresarios tucumanos en un proceso de globalización económica. Fácil es decirlo hoy, en el 2024, digamos, había que decirlo allá por los años 90. No tan solo era un visionario, sino que además las ponía en práctica y armó unas reuniones junto a los empresarios, trajo a la gente de Suiza, realmente un visionario, un adelantado en estas cosas, ¿no? Para hablar de lo que era el sector financiero, en el Ciambón lo mismo, digamos, de ver lo que era el Ciambón, lugar precioso, construido todo, pero a imaginarse un proyecto turístico, desarrollo, cancha de golf, hotelería, todo eso, había que tener imaginación. Bueno, Marco la tuvo, la puso en marcha, la transformó en una realidad, lo transformó en un buen proyecto económico y después, bueno, nada, me acuerdo cuando llegó el momento de la comercialización, o sea, eso se unió con una cadena internacional que era RCI, primer nivel de lo que era el NOA, y trajo 2 argentinos que vivían en México para que vendan el producto en un sistema de productividad. A Marco le encantaban los sistemas asociativos, cosa que tampoco se ve mucho en nuestra sociedad. Entonces, nada, los mexicanos, recuerdo la conversación, le decían, ¿usted sabe lo que vamos a ganar nosotros? ¿Por qué no nos paga un sueldo mejor? Y Marco decía, no, yo encantado, si ustedes ganan eso, yo estoy ganando muchísimo más, así que vamos para adelante. Y bueno, nada, fue una buena experiencia en aquel momento lo de la venta del tiempo compartido, y ahí está el Ciambón y el desarrollo del Ciambón. Cruz Alta, ya nos hablará Horacio de industria azucarera. Yo voy a detener un segundito en la Golden que había mencionado. Marcos, nada, la industria azucarera como siempre, mal, o sea, la industria azucarera es cíclica, un poco bien, un poco mal, un poco bien, un poco mal, mal, que fueron los años que nos tocaron vivir en el ingenio. Entonces hay que agregar valor. ¿Cómo agregamos valor? Es un producto distinto. ¿Qué producto distinto se puede hacer? Azúcar blanca, la pone todo en el café sin ganancia. Está buenísimo, pero que... Y Marco dice, no, hay un producto que es la Golden, que es distinto, dice, y que puede vender con un precio diferencial. Buenísimo. Y ahí, bueno, el packaging de la Golden, hasta el día de hoy me parece de los mejores que he visto. Buenísimo, contrató a los mejores expertos para diseñar el logo, todo a primer nivel como le gustaba a Marco. Y contrata un estudio de mercado, y es la primera vez que yo escucho en mi vida hablar de Focus Group. Ahora, con Durán Barba por mediante, para todos los que hayan seguido política un poquito, Focus Group es Focus Group. Había que ver Focus Group allá 40 años atrás, 35 años atrás, y viene, me acuerdo, cómo se entusiasmaba como un niño a veces, ¿no? Y dice, en uno de los Focus Group, una señora dijo que tomando mate, la Golden le daba menos acidez. Dice, ¿te imaginas si todo corriente entre Río y Misiones empieza a poner azúcar Golden al mate? O sea, realmente era buenísimo. Bueno,
no quiero entrar en términos de técnica de mercado, pero lo que ocurrió después hay que validarlo con técnicas cuantitativas y se dio que no hay el potencial de mercado que creíamos que había, como con lo del hipoclorito, que teníamos que inundar la República Argentina, el hipoclorito según los cálculos de mercado. Pero bueno, ahí andamos. La Golden fue una buena realidad y un buen producto mientras duró. Por último, para hablar de estos proyectos que eran transformadores en la economía de Tucumán, me voy a tener un segundito en Almade, ¿sí? Un segundito porque Aymarco fue la cabeza de un equipo que trabajó muy bien. Los ingenios azucareros estaban todos fundidos, no había forma de financiarlos, y ustedes imagínense una zafra sin financiación es muy malo para la economía de Tucumán y para cada uno de los integrantes de la cadena de valor de un ingenio azucarero. Ahí de alguna manera había que buscar un instrumento que permitiera la financiación. Surgió el Warrant, un instrumento en desuso totalmente, donde se cambia la óptica, es decir, en vez de financiar al productor, vamos a financiar al producto. Pero había que convencer mucha gente, ¿sí? Desde el ministro de Economía de la Nación, para que cambien las normativas del Banco Central, hasta conseguir los socios adecuados. Y ahí Marcos consigue a Frey en Chile, que era el dueño de Almadén, una empresa muy importante en Chile, la Bolsa de Cereales, Unibanco, arma el equipo y saca adelante un instrumento financiero que permitió a la industria azucarera vivir durante los años 90. Realmente fue un éxito, un logro transformador, un logro más transformador de los que consiguió Marcos, ¿no? ¿Qué tenía? Tenía muchas cosas, pero quizá una de las cosas que le permitía aglutinar a las personas era uno de los atributos que yo mencioné, que era el don de gentes. Marcos te hacía sentir importante, sea quien sea. Si teníamos 16, 17 años cuando lo fuimos a ver por lo del curso de orientación vocacional, y nos recibió como si fuéramos empresarios más importantes de la República Argentina. Y lo mismo sentía yo cuando íbamos a Buenos Aires a alguna reunión en el Ministerio de Economía de la Nación o en la Bolsa de Cereales, y teníamos la reunión con los empresarios más importantes, y Marco de igual a igual. Pero de igual a igual también nos trataba a los mozos del Hotel Dorá cuando llegábamos al Hotel Dorá, y los conocía, se preocupaba, se acordaba de cada uno de ellos, se acordaba de la familia, se acordaba si había estado enfermo algún hijo o algo, y les preguntaba, ¿no? Era una persona que no hacía distinción de personas y, como decía Solana, se llevaba muy bien con el sindicalista, con el obrero o con el gran empresario. Así que nada, aquí termino. Creo que Marcos fue un gran empresario, pero por sobre todas las cosas fue una gran persona. Muchas gracias, Raúl. Y para concluir, bueno, dejamos a Horacio Ibarreche que nos va a contar sobre su experiencia con Marcos, cómo era Marcos en este homenaje. Cuánta injundia, cuánta verdad, han dicho todos ustedes. Pero parecería que no da para mala cosa en cuanto a los grandes atributos que tuvo Marcos, los grandes méritos de su tránsito por la vida. Voy a sumar un par de cosas más a lo que todos ustedes han dicho. Yo el rigor seguramente no he estado en el calificado estado de sus más directos amigos, pero sí he estado muchos años en la cercanía de Marcos y por el imperio de la biología, en la cual más o menos éramos de la misma edad siempre. Tengo que ir muy atrás en el tiempo para remontarme a los recuerdos que tuvimos en común, y desde entonces hasta la víspera, hasta ahora. A comienzo de la década del 70, ambos con 20 y pico de años cada uno, ya hacíamos nuestra primera
incursiones en Buenos Aires, el Centro Azucarero Argentino, en las relaciones, en las reuniones. Y ahí, en el Hotel Dorá, y a veces también en el Hotel Crillon, tuvimos nuestras primeras conversaciones, nuestras primeras cambios de ideas, que se sostuvieron durante más de 50 años, hasta el final, hasta uno de los últimos días que nos vimos casualmente en un banco de la Plaza de Cristo, por la vecindad que teníamos antes. Padre suyo que tengo un gran cariño, un gran recuerdo de él, y creo que era recíproco, porque incluso hubo un momento en que tuvimos tensiones por aquello de la defensa de cada uno de los intereses que teníamos a nuestro cargo, y era un denominador común en los azucareros, que a veces estamos de amigos, después nos peleamos, después nos vemos de amigos. Pero más han sido los tiempos buenos que los tiempos de esa fricción. Agregar a todo lo que acá se ha dicho. Fue un cabal intérprete del gran peso histórico que llevaba él con su apellido, los Pastores. Eso creo que él lo sabía perfectamente, porque conocía a fondo la historia familiar. Y bueno, hay que tener mucha responsabilidad para hacer honor a todos aquellos antepasados ilustres y notables. Bien dicen los genealogistas, somos a veces un tren que lleva en sí mismo la tradición de los antepasados, en la cual viajan ellos, nuestros antepasados. Hay muchos antepasados históricos, hermano. Y para no extenderla demasiado al tema hacia atrás, vamos a hacer un pequeño repaso de 150 años. En 1870 empieza el ingenio San Juan. Y ahí aparecen las primeras manifestaciones de lo que fue después esta ilustre familia Pose. Juan Pose, un tucumano emprendedor, empieza su tarea en el ingenio San Juan. Dicen los documentos de la época, en un pequeño trapiche traccionado por mulas, en una extensión de 15 cuadras de caña, que la vieja denominación colonial era una fracción de tierra de no más de 25 hectáreas de tierra. Ahí, Serviposo. Al poco tiempo se asocia con Leocadio Paz, bisabuelo de Marco. Leocadio Paz, bisabuelo de Marco. Ambos, Leocadio Paz y Juan Pose, van afianzando el ingenio San Juan, que empezó de la nada, como dije, y ya pocos años después empieza a ser ya un ingenio con mucha presencia. Se casan con dos hermanas, las Colombres, una Ángela Colombre y la otra Carmen Colombre. Leocadio Paz se casa con Ángela Colombre, también bisabuela, obviamente, del protagonista de la noche de Marco. Tienen un hijo, Ramón Paz. Y Ramón Paz, en un gesto de fraternidad y admirativo a su tío Juan Pose, agrega el apellido Pose a su originario apellido Paz. Y ahí viene un Paz Pose. Arranca con Ramón Paz Pose, que fue un ilustre tucumano. Daría esto para una conferencia entera, que es lo que ha hecho cada uno de ellos. Pero muy sintéticamente, Ramón Paz Pose, abuelo de Marco, fue gobernador de Tucumán por algunos meses, fue senador nacional, fue un gran emprendedor dentro de la actividad azucarera, al punto tal que hasta llegó a desarrollar cañaverales con cañas que llevaron su nombre, porque la estación experimental agrícola es un gesto de agradecimiento a una variedad de caña que era revolucionaria para la época, le puso al nombre esa caña la Paz Pose. Después de Ramón Paz Pose, que ha sido un gran político tucumano, fue Paz Pose, acá sí vale la pena hacer un muy fugaz recordatorio de él. Cuando nace nuestro querido Parque 9 de Julio, acá de la fiesta del Centenario, se nombra una comisión que iba a tener institucionalmente la responsabilidad de preservar la integridad física y la belleza que suponía ese gran parque que había nacido con más de 400 hectáreas. ¿Cómo? Yo estoy enamorado del parque. Todos estamos enamorados del parque.
que tenía más de 400 hectáreas, y Ramón Paz Pose era el presidente de la comisión encargada de velar por el interés y la preservación del parque. Pero ¿qué pasa? Después viene la política, viene una serie de peligros, y ya viene el hipódromo, años después el viejo aeropuerto que conocimos, el Don Teni, el Polo, los Puras Azules, etcétera, etcétera. Todos con sus verdades y con sus razones para estar ahí. Pero esto llevaba, lamentablemente, a la mutilación de lo que era el originario parque, que había sido concebido de otra manera. Y ahí Ramón Papo, el abuelo de Marco, dice: esto no puede ser. Y se planta con toda energía, al punto tal que le lleva al gobernador de entonces que renuncia a la institución por lo cómo estaba siendo tratado el parque. Bueno, por supuesto ahí se frenó y se paró todo lo que suponía que iba a ser cada vez más el avasallamiento de la invasión hacia la geografía del parque. Hay una avenida, ahí me en el parque está una placa que dice Ramón Paz Pose. Ese era el abuelo de Marco. Yo voy bastante seguido a trabajar y a vender. Muy bien, muy bien. Después de Ramón Paz Pose, su abuelo, viene Ramón Damián Paz Pose y Alberto Paz Pose, su padre, Alberto Paz Pose, a quien conocí en un episodio muy breve, al comienzo de los años 70, más exactamente en 1970, por un tema que yo estaba vinculado al azúcar y tenían los Paz Pose una curiosidad de ciertas cosas y consultar. Y él llevó la responsabilidad en nombre de la familia del contacto conmigo. Y guardo un gratísimo recuerdo de tu abuelo, un gratísimo recuerdo, un hombre muy afable, muy cordial, muy fácil, fantástico. Bueno, me quedó ver, eso es la impresión que viene legado. Si importante fue Leocadio Paz, importante fue Ramón Paz Pose, importante era también Alberto Paz Pose y Ramón Damián, que murió joven, Ramón Damián. Y ahí vienen las dos familias Paz Pose, los hijos de Ramón Damián, Carlos Alfredo, Rufino, Miguel Alberto y Ramoncito, los cuatro. Y después está por la parte de Alberto, Pallé y Marco. Bueno, aparte está Susana casada con Rufino Cosia. Bueno, esta es la fotografía. La madre de Marco, la abuela tuya, Rouget, otro apellido azucarero, el apellido Rouget. El apellido Rouget es una expresión mix, azucarero, cultura, por todo lo que aportó. Y él llevaba a través de su madre entonces tenemos ya varios como el azucarero. Y hay otro más, de los que fueron los antecesores de León Rouget. León Rouget, bisabuelo de Marco, León Rouget Mugués. Ahí tenemos otro apellido azucarero. Todo ese bagaje histórico, todo ese gran bagaje histórico estaba en la sangre de Marco. Y Marco fue fiel a esa tradición histórica. Y seguramente en alguna noche habrá pensado: tengo que hacer las cosas de la mejor manera, porque tengo una responsabilidad enorme con mi antepasado. Y es así. Y eso lo hizo, creo que lo hizo destacadamente y muy bien. En lo estrictamente empresario, fue un hombre muy competente, muy competente. Y yo he sido testigo de su tránsito por el ingenio Cruzato, que ya se habló, también porque había sido en cierta medida de ingenio San Juan. Y hay un episodio que no es conocido, pero quería compartirlo con ustedes. En una oportunidad sale a la venta el ingenio Santa Rosa, y entonces nos juntamos 5 fábricas azucareras, 5 presidentes azucareros, para hacer esa compra, para evitar que se llegue un tercero, porque supone una peligrosidad a nuestros intereses. Y ahí entra el ingenio Cruzata, que geográficamente no estaba muy cercano, como estábamos nosotros,
Pero yo creo que empezaba ahí, Salta estaba Jimmy Nogué como presidente y Marco, que era uno de los principales accionistas entonces, Ramoncito también. Y yo creo que empezaba el origen del ingenio, que era de los Rullier, era de su madre, era de pasado por su abuelo, que el fundador había sido su bisabuelo, León Rullier, que fue un pirenaico que vino acá con 20 y pico de años a auxiliar a doña Josefa Romero cuando quedó viuda del ingenio San Pablo, de Jean Nugués, y ahí este mocito de 20 y pico de años, León Rullier, le da un impulso a San Pablo y a los pocos años se va a fundar el ingenio Santa Rosa. Y ahí lo tienen los Rullier, desde 1880 hasta 1943. Había 63 años de el ingenio Santa Rosa, que termina con unas palabras que la sintetizó muy bien Inés Ruyés, cuando lo pierden al ingenio: el fin del mundo ha llegado. Esas palabras, el fin del mundo ha llegado, yo creo que Marco las conocía. Entonces, cuando nos lanzamos, 5 presidentes de esta compañía, a la compra del ingenio Santa Rosa, que había sido Ruyés, Marco fue un entusiasta de esa compra. Pero ¿qué pasó? Al poco tiempo, por las dificultades propias de la actividad azucarera, los años más difíciles de ella, comienzo de la década del 80, o sea que estamos hablando hace más de 40 años, empiezan los desencuentros entre los que éramos socios. Y todos lo conocíamos perfectamente al negocio, porque presidíamos cada uno empresas. Jorge Nogué por Providencia, Eduardo Estopa por Trinidad, Marco Papose junto con Jimmy por Cruz Alta, Jorge Pragay con Leales y el suscrito por Aguilar. Todo muy bien, todo muy romántico, el propósito del aspecto de sociedad y de remedio, con grandes compromisos de entrega de caña y grandes compromisos de entrega de dinero. Y la circunstancia hace que a los pocos meses de andar, después de esa compra, que tiene otro capítulo, la compra es interesante, porque la armamos en 12 horas la compra, cuando sabíamos que había un competidor junto con Marco y con Silvio, que haya gente, abogados, en 12 horas lo compramos al ingenio sin haberlo leído, pero la circunstancia ha sido obligada. Bueno, cuando empiezan los desencuentros, se va manifestando la dificultad del ingenio y entra en riesgo la continuidad del ingenio, que habíamos comprado hace poco tiempo. Buen día me habla por teléfono Jorge Fragay, un talentoso azucarero que ya no está en el mundo, y con quien yo colisionaba permanentemente, tenía conflicto con Jorge, pero a veces nos acomodábamos. Y me habla por teléfono y me dice, mirá, me dice, te hablo porque nos quieren echar. Nos quieren echar de la sociedad porque dicen que no hemos cumplido, que la caña que teníamos que aportar, los dinero. Y bueno, y piden una reunión, bueno, ¿y quién la pide? Marco Paposo, que está pidiendo la reunión con Eduardo Estopa. Y yo le digo a Jorge que tenía mucho sentido del humor y de la realidad. Creo que tienen razón, Jorge, que quieran echar, porque la verdad que no estamos cumpliendo como era el propósito del barco. La hago breve, se hace la reunión para tratar cómo solucionamos este tema. El tema lo conocíamos perfectamente bien. En víspera de eso se va Jorge Nogué, por ejemplo, Providencia, le permitimos que se fuese pacíficamente y quedamos 4. Eduardo Estofán y Marcos Papose por un lado, y yo y Jorge Pragay por el otro lado. Pero vete acá que Jorge Pragay y yo estábamos medio peleaditos. Entonces, ¿cómo hacíamos para presentarlo con los otros dos que estaban bien? El día me habla Jorge Pragay, me hizo la segunda reunión, para ya armar la reunión, y me dice, porque era muy figurativo en su cosa, dice, el cristal se ha caído al piso y se ha roto, están todos los vidrios, dice, desparramados por el suelo. ¿Y qué tal era la mitad que teníamos nosotros dos? Entonces me dice, no se puede recomponer de ninguna manera esto. Yo sabía que a la larga se recomponía, y era en víspera de esta reunión cumbre que íbamos a hacer. Hacemos la reunión entre los 4, los 2, Marcos Papose y Eduardo Estofán, y yo y Jorge Fragay acá. En este caso, juntos ya yo y Jorge Fragay, tratando de defender las circunstancias. Y ahí, para sorpresa, al menos para mí, que yo ya venía conociendo a Marcos, digamos, de muchos años,
me ve con un marco que yo no lo tenía muy bien registrado, que el hombre de negocio concreto, real, frente a la dificultad imperante que era mucha y que ya estaba al alcance de decir, llamemos los abogados porque esto que no funciona por ningún lado, el que puso la cuota de orden en una sola reunión, en la cuota de orden, es decir, este es el camino que hay que tomar. De esta manera nos sacamos las responsabilidades de vida, acomodamos todas las cosas de perfecta manera. Y seguimos el dictado que hacía Marco Papós en ese sentido. Y fue feliz el final, porque nosotros con Jorge Praga suponíamos que querían quedarse con el ingenio Eduardo Estofani y Marco Papós. Pero la intención de Marco no era esa. La intención de Marco era salvar la situación, que no hiciese la crisis esto una cuestión de que se extendiese el problema al resto de las empresas socias, y en consecuencia había que dar un final feliz. Y el ingenio se lo quedó Eduardo Estofani. Y hoy es un maravilloso ingenio, de lo mejor de la provincia, con programas de bioetanol y todo. Yo en cierta medida digo, qué gran aporte que le hizo a la comunidad azucarera de Tucumán Marco Papós. Porque qué distinto hubiese sido el final si él no hubiese puesto la cuota de firmeza y de mesura que las circunstancias indicaban. Y termina con un gesto muy bueno de ambos, de Eduardo Estofani y de Marco Papós. Después que acomodamos las cosas, dicen, che, en esta nueva sociedad, ¿no quisieran ustedes ser directores para gran sorpresa nuestra? Después que nos veíamos un poco menos que peleó feo ahí en las reuniones, nos terminan incorporando a la nueva sociedad, que ya la propuesta Estofani, y lo acompañamos un par de años hasta que, por supuesto, ya no tenía mucho sentido. Entonces, ese gesto a mí me lo definió para siempre a Marco como un gran empresario. Se superó la situación, se salvó la situación. Y otro gesto interesante que tuvo, al menos hacia mí, nos encontrábamos de tanto en tanto, que cuando yo me lancé a la difícil tarea de hacer la historia azucarera, lo hice, me habló y tomamos un café ahí cerca de nuestras casas y me dice, Marco, estás haciendo una cosa importante, hacer la cosa, que era escribir la historia. Le digo, mira Marco, yo tengo mis dudas, porque me voy a terminar peleando con la mitad de la sociedad humana, porque si digo toda la verdad de las cosas, se complica. No, se tengo que hacer. Me dio un empujón que en mi espíritu pesó mucho, y eso yo lo agradezco. Consecuencia de todo esto salieron muchas malas cosas que habría que decir, pero las sintetizo así nada más con estos pequeños episodios y que definen lo que ha sido la gran contribución que ha hecho, como dice el viejo proverbio chino aquel, en el balance de la vida no es tanto que te vaya bien o mal, sino que te hayan ocurrido cosas interesantes. Yo creo que a Marco le ocurrieron muchas cosas interesantes y lo hizo en gran beneficio de la familia, de la cual él tenía toda esa obligación de hacer bien las cosas y con una gran contribución también hacia la sociedad toda. Es por eso que me permito simplemente para terminar y de pie un aplauso para Marco Papós. Muchas gracias a los expositores, a Solana, a Eduardo, Raúl y Horacio, muchas gracias por su testimonio. Muchas gracias también a ustedes por habernos acompañado en este homenaje a Marcos, que realmente creo que era muy merecido y todos le teníamos mucho aprecio como socio directo de nuestra fundación. Les queremos transmitir dos mensajes para aquellos que estén interesados. En la salida está disponible el libro Ellos Hicieron de Solana, donde el capítulo de ese libro está destinado a Marcos y también a otros empresarios y emprendedores relevantes en Tucumán que son socios de la fundación. Y en cuanto a los próximos eventos del CIP, tenemos el viernes que viene en el Teatro Carlos V a las 20 horas, en la presencia de Eduardo Morán, que viene desde Buenos Aires.
vamos a recordar los 50 años de los atentados terroristas en pleno gobiernos democráticos a nivel nacional que han tenido lugar durante el año 1974. Y vamos a hablar un poquitito también porque él lo conoció, el padre Mujica, el padre Mujica lo conoció personalmente, y vamos a hablar después también de él. Así que quedan todos invitados, las entradas son libres y gratuitas, ya vamos a estar haciendo llegar también las invitaciones para el caso que quieran participar. Y después vamos a ir con otras actividades que vamos a ir comunicando a medida que los tengamos ya confirmadas. Así que muchísimas gracias por acompañarnos, que tengan un excelente fin de semana, y bueno, una oración después cada uno le dedica a Marcos en sus hogares, ¿no? Así que gracias a todos.